La mayoría de las personas cree que la prosperidad comienza cuando algo nuevo entra en su vida. Un dinero inesperado, una oportunidad rara, un contacto poderoso. Pero lo que pocos entienden es que antes de que Dios agregue algo, primero siempre quita. Y esa eliminación casi nunca es cómoda. Duele, confunde, aísla y muchas veces parece injusta. Napoleon Hill observó esto en prácticamente todos los hombres y mujeres que estudió durante décadas. Antes de que la riqueza se manifestara, algo tenía que morir dentro de la persona. Si este video llegó a ti en este momento, no fue por casualidad. Tal vez estés exactamente en el punto en el que todo parece estar siendo removido. Personas se alejan, las certezas desaparecen, los planes antiguos ya no tienen sentido. Y en medio de todo eso, surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora, cuando decidiste cambiar de vida, todo parece derrumbarse? Antes de continuar, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a que sigamos trayendo contenidos profundos que casi no se enseñan en ningún lado. Napoleon Hill decía que la mente humana solo puede recibir algo nuevo cuando existe espacio interior. Y ese espacio no se crea con deseos superficiales, sino con renuncias profundas. Dios no prospera a quien sigue emocionalmente atado al pasado, no expande a quien todavía carga identidades antiguas y no confía la abundancia a quien sigue vibrando escasez, aunque diga palabras bonitas. Lo primero que Dios quita antes de la prosperidad no es dinero ni personas, es la identidad antigua, esa versión de ti que aprendió a sobrevivir, no a expandirse. La versión que se acostumbró a aceptar menos, a explicarse demasiado, a pedir permiso para existir. Mientras esa identidad siga dominando, la prosperidad no encuentra morada. Hill observó que los hombres que se enriquecieron tuvieron que abandonar la imagen que tenían de sí mismos. Muchos eran vistos como fracasados, otros como soñadores ingenuos, algunos como personas demasiado comunes. Pero todos, sin excepción, tuvieron que atravesar un periodo en el que ya no pertenecían al pasado, aunque todavía no habían llegado al futuro. Ese intervalo es el más peligroso, porque en él la mente intenta desesperadamente volver a lo conocido. Es ahí donde muchas personas sabotean su propio destino. Regresan a viejos hábitos, reactivan viejas creencias, reasumen antiguas limitaciones. No porque quieran, sino porque el vacío asusta. Dios quita el confort emocional antes de entregar la abundancia. Permite que el suelo conocido desaparezca para obligarte a desarrollar fe interna y no dependencia externa. La verdadera prosperidad no nace de la seguridad, nace de la convicción. Otro punto que Hill destacaba es que la prosperidad nunca llega mientras la persona todavía necesita la aprobación de los demás. Mientras vives para ser aceptado, negocias tu verdad. Y quien negocia su verdad nunca sostiene la riqueza, porque la riqueza exige posicionamiento. Antes de prosperarte, Dios te quita la necesidad de agradar. Las personas que antes te aplaudían empiezan a criticarte. Gente que decía apoyarte comienza a dudar. Eso no es castigo, es selección espiritual. Quien no soporta tu expansión no puede caminar contigo en el próximo nivel. Y aquí entra una verdad dura. Dios no siempre quita a esas personas por ti. Muchas veces solo las revela. Te muestra quién realmente está contigo por quien eres y no por lo que ofreces. La prosperidad amplifica todo, incluso los conflictos. Por eso, antes de ampliar, Dios limpia. Napoleon Hill llamaba a esto una prueba de alineación interna. Si tú renuncias a tu crecimiento para mantener personas, repruebas la prueba. Si te mantienes fiel, aun siendo mal interpretado, avanzas.
Tal vez estés viviendo eso ahora mismo. Silencio donde antes había ruido. Distancia donde antes había cercanía. Y dentro de ti, una sensación extraña de soledad mezclada con claridad. Eso no es caída, es transición. Otro elemento que Dios quita antes de la prosperidad es la prisa emocional. La ansiedad por resultados rápidos. La obsesión por señales externas. Hill decía que la mente apurada no puede sostener riqueza, porque vibra carencia, no abundancia. Cuando aprendes a confiar en el proceso, algo cambia dentro de ti. Dejas de correr detrás y empiezas a alinearte. La prosperidad no se persigue, la trae la coherencia interna. Si estás siendo obligado a desacelerar, a esperar, a recalcular rutas, eso no es atraso, es ajuste fino. Dios no entrega grandes cosas en manos emocionalmente inmaduras. Hay todavía algo más profundo que necesita ser quitado, el miedo a perder. Mientras tengas miedo a perder, te apegas. Y el apego es una forma sofisticada de escasez. Hill observó que las personas verdaderamente prósperas no viven con miedo, viven con claridad. Cuando Dios quita algo de tu vida, está entrenando tu capacidad de no definirte por eso. La prosperidad solo permanece donde no hay idolatría, ni de personas, ni de dinero, ni de estatus. Tal vez por eso tantas cosas estén saliendo ahora. No porque no merezcas, sino porque mereces más y de la manera correcta. Déjame hacerte una pregunta importante aquí, en medio del video. ¿Ya viviste un momento en el que parecía que todo te estaba siendo quitado al mismo tiempo y después entendiste que eso fue el comienzo de algo mayor? Escríbelo en los comentarios, porque tu historia puede ayudar a otras personas que están exactamente en ese punto. Ahora existe una etapa en la que Dios ya no trabaja solo alrededor de tu vida, sino dentro de tu mente. Y aquí el proceso se vuelve silencioso, invisible y profundamente incómodo. Napoleon Hill comprendió que la mayoría fracasa no por falta de oportunidades, sino porque arrastra patrones mentales incompatibles con una prosperidad duradera. Antes de prosperar a alguien, Dios quita creencias que la propia persona ni siquiera sabe que lleva dentro. Ideas heredadas, frases repetidas en la infancia, conclusiones nacidas del dolor, creencias que no gritan, pero susurran constantemente: eso no es para mí. El dinero cambia a las personas, el que sube mucho después cae. Esas frases moldean tus decisiones sin que lo notes. Hill decía que la mente acepta como verdad todo aquello que se repite con emoción. Y muchas de esas creencias fueron instaladas en ti en momentos de miedo, rechazo o escasez. La prosperidad no entra donde esas falsas verdades todavía gobiernan. Por eso, antes de la abundancia, aparece la confusión mental, dudas que antes no estaban, cuestionamientos internos, una sensación extraña de que lo que creías ya no sirve, pero lo nuevo todavía no termina de formarse. Ese es el momento en que Dios está desinstalando un sistema antiguo. Otro patrón que Dios quita es la dependencia emocional del sufrimiento. Esto suena duro, pero es real. Muchas personas construyeron su identidad en la lucha. No saben quiénes son sin un problema que resolver. Cuando la prosperidad se acerca, el inconsciente entra en alerta, porque prosperar significa perder el papel de sobreviviente. Napoleon Hill observó que algunas personas sabotean el éxito en el último instante, porque el éxito exige una nueva identidad emocional. Exige alegría sin culpa, paz sin miedo, abundancia sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Dios quita el hábito de sufrir en silencio antes de permitirte disfrutar en plenitud. No te lleva a un nuevo nivel cargando dolores viejos sin resolver. Tal vez ya notaste eso en los últimos tiempos. Emociones antiguas volviendo, tristezas que parecían superadas reapareciendo, recuerdos surgiendo sin aviso. Eso no es retroceso, es limpieza.
Nada sube sin antes ser ordenado por dentro. Otro punto crucial: Dios quita la mentalidad de comparación. Mientras midas tu vida con la regla de otros, te alejas de tu propio llamado. La prosperidad no es competencia, es alineación. Hill reforzaba que cada persona tiene un ritmo, un campo y un propósito específico. Cuando Dios comienza a separarte del camino común, te sientes desplazado. Ya no vibras con ciertas conversaciones, ya no te identificas con determinados ambientes. Eso es señal de que tu mente está siendo preparada para otro tipo de realidad. También existe la eliminación del pensamiento inmediato, la búsqueda de recompensa rápida. La prosperidad verdadera exige visión de largo plazo, exige sembrar sin aplauso, trabajar sin garantía inmediata, confiar cuando todavía no hay confirmación externa. Si ahora estás siendo obligado a ejercitar paciencia, eso no es castigo, es entrenamiento mental. Dios no entrega grandes responsabilidades a mentes inestables. Hill decía que la riqueza es consecuencia de una mente organizada. Y la organización mental comienza cuando el caos emocional es enfrentado, no ignorado. Otro patrón que Dios quita es el miedo a equivocarte. Las personas que prosperan se equivocan rápido, aprenden rápido y siguen adelante. Las personas que permanecen en escasez se paralizan por miedo a parecer incapaces. Dios quita la necesidad de perfección antes de liberar el progreso. Tal vez sientes ganas de intentar algo nuevo, pero al mismo tiempo te invade un miedo intenso a fallar. Eso significa que estás en la frontera entre tu viejo yo y tu nuevo yo. La prosperidad comienza cuando actúas a pesar del miedo, no cuando el miedo desaparece. También hay un punto delicado. Dios quita el apego al control. La prosperidad no es control absoluto, es cooperación con algo mayor. Mientras intentas controlar cada detalle, cierras espacio para lo inesperado positivo. Hill hablaba de eso al estudiar líderes y empresarios exitosos. Todos tenían planes, pero también sabían adaptarse. Todos tenían dirección, pero no rigidez. Dios quita la rigidez antes de liberar la fluidez. Si ahora todo parece fuera de control, tal vez sea porque estás aprendiendo a confiar a un nivel más profundo. La fe no es creer que todo saldrá a tu manera, es creer que saldrá de la manera correcta. Y aquí va otra pregunta importante para que reflexiones y comentes. ¿Qué patrón mental sientes que está siendo más confrontado ahora mismo en tu vida? ¿Miedo? ¿Comparación? ¿Ansiedad? ¿Control? Escríbelo en los comentarios. Ese reconocimiento ya forma parte de la sanidad. Cuando esas capas mentales empiezan a caer, algo cambia silenciosamente. Reaccionas menos, observas más, eliges con más conciencia. Esa es la señal de que tu mente se está alineando con la prosperidad que viene en camino. Existe un momento en que Dios deja de trabajar solo dentro de ti y empieza a mover tu entorno. Es cuando el escenario cambia, la gente cambia, los hábitos comienzan a incomodar y ambientes que antes parecían normales empiezan a pesarte. Napoleon Hill observó que ninguna gran prosperidad se sostiene en ambientes demasiado pequeños para la nueva identidad que están haciendo. Antes de prosperar a alguien, Dios quita conexiones que drenan energía. No necesariamente personas malas, sino personas desalineadas con el siguiente nivel. Gente que vive de la queja, del miedo, de la crítica constante. Mientras permaneces en esos vínculos, tu mente intenta crecer, pero el ambiente la arrastra hacia abajo. Eso duele, porque muchas de esas personas forman parte de tu historia. Algunas caminaron contigo cuando no tenías nada, pero la prosperidad no respeta nostalgia, respeta alineación. Y Dios no negocia tu destino para preservar confort emocional.
Hill decía que el ambiente mental es tan importante como el esfuerzo físico. Te conviertes en el promedio de las influencias que aceptas cada día. Por eso, antes de la expansión, surge un aislamiento temporal. Disminuyen las invitaciones. Las conversaciones se vuelven superficiales. Empiezas a sentirte fuera de lugar en sitios donde antes te sentías en casa. Ese alejamiento no siempre es soledad espiritual. Muchas veces es protección. Dios crea silencio alrededor para que puedas escuchar lo que antes quedaba tapado por el ruido externo. Otro punto que Dios quita son los hábitos automáticos. Cosas que hacías sin pensar ahora empiezan a incomodarte. Rutinas que antes te daban placer ahora parecen vacías. Eso pasa porque el hábito antiguo fue construido para sostener una versión antigua de ti. La prosperidad exige hábitos compatibles con crecimiento. Hill reforzaba que la disciplina no es rigidez, sino fidelidad al propósito. Cuando Dios empieza a quitar ciertos hábitos, está ajustando tu comportamiento al nivel de responsabilidad que viene. Tal vez ya lo estás notando ahora. Menos tolerancia al desperdicio de tiempo, menos paciencia con distracciones que antes parecían inofensivas, más deseo de apartarte de excesos. Eso no es arrogancia, es madurez. Dios también quita ambientes donde tu visión es constantemente disminuida, lugares donde tus sueños son tratados como exageración, donde tus ideas son ridiculizadas, donde tienes que justificarte todo el tiempo. La prosperidad no nace en suelo hostil. Napoleon Hill observó que hombres y mujeres exitosos casi siempre tuvieron que cambiar de ambiente, física o mentalmente. A veces eso significó cambiar de ciudad. Otras veces solo cambiar el círculo de convivencia. Pero siempre hubo una separación clara entre el antes y el después. También está la remoción de relaciones basadas en dependencia. Cuando dos personas están unidas solo por miedo a quedarse solas, ninguna crece. Dios quita esas ataduras antes de liberar prosperidad, porque la prosperidad amplía todo, incluso relaciones desequilibradas. Si alguien se aleja cuando tú empiezas a cambiar, eso dice más del vínculo que de ti. Las relaciones sanas crecen juntas, las frágiles se rompen cuando comienza la expansión. Otro aspecto importante es la remoción de la rutina sin propósito. Hacer cosas por hacer, trabajar solo para pagar cuentas, repetir días iguales. La prosperidad exige intención, exige conciencia. Dios empieza a incomodarte justo donde antes había acomodación. Hill decía que la riqueza comienza cuando el trabajo deja de ser apenas supervivencia y pasa a ser expresión. Si sientes insatisfacción incluso haciendo lo correcto, eso puede ser una señal de que Dios te está empujando hacia algo mayor. Hay todavía algo más sutil. Dios quita la necesidad de explicar tus planes. Cuando maduras espiritualmente, aprendes a actuar más y hablar menos. La prosperidad no responde a anuncios públicos, responde a movimientos internos. Tal vez ya notaste que sientes menos ganas de contar todo a todos, menos necesidad de validación externa. Eso es una señal clara de fortalecimiento interno. Hill reforzaba que las decisiones importantes se toman en silencio. Otro punto que Dios quita es la tolerancia al desorden. La desorganización externa refleja confusión interna. Cuando la prosperidad se acerca, aparece una necesidad casi instintiva de organizar espacios, horarios y prioridades. Eso no es manía, es preparación. Si sientes ganas de limpiar, ordenar y eliminar excesos, eso es más profundo de lo que parece. Es el inconsciente abriendo espacio para lo nuevo. Y aquí cabe una pregunta esencial para que reflexiones y comentes. ¿Hubo alguien o algún ambiente que salió recientemente de tu vida y en el fondo sentiste alivio junto con el dolor? Escríbelo en los comentarios. Ese reconocimiento libera.
Todo esto puede parecer pérdida al principio, pero Hill decía algo poderoso. Nada valioso entra sin que algo de menor valor equivalente salga. Dios no quita por crueldad, remueve por coherencia. Y todavía hay algo más profundo que debe ser tratado antes de que la prosperidad final se manifieste: el propósito, el merecimiento interno y tu relación con el dinero. Existe un punto en que Dios deja de remover solo cosas externas y empieza a tocar lo que sostiene todo: tu sentido de propósito y la forma como te relacionas con el dinero. Napoleon Hill percibió algo que casi nadie se atreve a admitir. Muchas personas dicen querer prosperar, pero internamente no se sienten dignas de prosperar. Antes de que la abundancia se manifieste, Dios quita la culpa inconsciente ligada al dinero. Culpa por querer más, culpa por desear comodidad, culpa por soñar en grande mientras otros a tu alrededor luchan por sobrevivir. Esa culpa silenciosa corroe el merecimiento interno y hace que la prosperidad se escape entre las manos. Hill decía que nadie sostiene aquello que cree no merecer. Puedes incluso ganar dinero, pero lo pierdes. Puedes crecer, pero retrocedes. Puedes prosperar durante un tiempo, pero algo siempre ocurre para devolverte al lugar que tu mente considera seguro. Por eso, antes de prosperar a alguien, Dios confronta la forma como esa persona percibe su propio valor. Surgen situaciones para revelar si te sientes pequeño, si te comparas demasiado, si aceptas migajas emocionales o financieras. La prosperidad exige un nuevo acuerdo interno con tu propio valor. Otro punto profundo que Dios quita es la confusión entre propósito y sacrificio. Muchas personas creen que para ser buenas necesitan sufrir, que prosperar es egoísmo, que el dinero aleja a Dios. Él fue categórico al observar que los hombres más prósperos, cuando estaban alineados, también eran los que más servían. Dios no prospera a quien usa el sufrimiento como identidad espiritual. Prosperará a quien entienda que la abundancia es herramienta, no pecado. Antes de liberar recursos, Dios quita la creencia de que necesitas anularte para ser aceptado espiritualmente. Tal vez te enseñaron que el dinero corrompe, que la riqueza aleja a las personas buenas, que sencillez significa escasez. Esas ideas no son espirituales, son distorsiones. La prosperidad amplifica quien tú ya eres. Si eres íntegro, te vuelves más íntegro. Si eres generoso, te vuelves más generoso. Por eso, Dios quita la relación emocional desequilibrada con el dinero. Rompe ciclos donde el dinero es visto como salvación o como villano. La prosperidad solo fluye cuando el dinero ocupa el lugar correcto, herramienta de expansión y expresión del propósito. Hill observó que las personas verdaderamente ricas no sirven al dinero. Hacen que el dinero sirva a un propósito mayor. Mientras idolatras o demonizas el dinero, pierdes el control sobre él. Otro punto importante es que Dios quita proyectos que no están alineados con quien te estás convirtiendo. Ideas que antes tenían sentido empiezan a perder energía. Caminos que parecían prometedores ahora parecen vacíos. Eso ocurre porque la prosperidad no viene a sostener una vida desalineada. Si algo que antes te entusiasmaba ahora aparece sin alma, eso no es fracaso, es realineamiento. También existe la remoción del miedo a asumir responsabilidad. La prosperidad trae peso, decisiones más grandes, impacto mayor, visibilidad mayor. Muchas personas dicen querer dinero, pero no quieren la responsabilidad que viene con él. Hill decía que riqueza y responsabilidad caminan juntas. Antes de prosperar a alguien, Dios observa si esa persona huye de decisiones difíciles o si las enfrenta. Si te están colocando en situaciones donde necesitas elegir, posicionarte y asumir consecuencias, eso es entrenamiento para el próximo nivel. Otro aspecto delicado es la remoción de la idea de que alguien vendrá a salvarte.
La prosperidad no llega como rescate, llega como construcción. Dios quita la expectativa de ayuda externa para fortalecer tu autonomía interna. Tal vez notas que nadie está resolviendo tus problemas por ti, que disminuyeron los consejos, que ciertos apoyos desaparecieron. Eso no es abandono, es fortalecimiento. Dios te está enseñando a confiar en la capacidad que Él mismo puso dentro de ti. Y aquí aparece una gran línea divisoria. Dios quita la necesidad de resultados inmediatos para validar tu camino. Empiezas a hacer lo correcto aunque no haya aplauso, aunque no haya retorno rápido. Eso es madurez espiritual y mental. Hill observó que los mayores saltos financieros ocurrieron después de largos periodos de fidelidad invisible. Gente que permaneció alineada cuando nadie estaba mirando. Déjame preguntarte algo importante aquí en medio del video. ¿Sientes que estás siendo llamado a algo mayor, pero al mismo tiempo todo lo que ya no combina con ese llamado está cayendo? Escríbelo en los comentarios. Reconocerlo acelera el proceso. Todo esto prepara el terreno para la fase más intensa del proceso, cuando Dios quita el miedo final, el apego final y la última versión del ego que todavía intenta controlar el destino. Existe una etapa del proceso que es la más delicada de todas. Es cuando todo parece estar casi listo, pero algo todavía impide la virada definitiva. Napoleon Hill identificó ese punto como el enfrentamiento final entre el viejo ego y la fe madura. Antes de que la prosperidad se establezca de forma sólida, Dios quita aquello que todavía intentas controlar por orgullo o por miedo disfrazado. El ego no es solo arrogancia. Muchas veces se manifiesta como autosabotaje silencioso, necesidad de tener razón, dificultad para escuchar o resistencia a cambiar de estrategia. La prosperidad exige humildad estratégica, y antes de prosperar a alguien, Dios quita la rigidez del ego. Tal vez estás notando eso ahora. Situaciones en las que necesitas tragarte el orgullo, en las que necesitas aprender algo nuevo, en las que descubres que no lo sabes todo. Eso no es humillación, es refinamiento. Hill decía que los grandes líderes eran aprendices permanentes. Otro punto que Dios quita es el miedo final. No el miedo inicial de comenzar, sino el miedo que aparece cuando las cosas empiezan a salir bien. El miedo a perderlo todo, el miedo a no sostenerlo, el miedo a decepcionar. Ese miedo es más peligroso que el miedo a empezar, porque paraliza en el momento decisivo. Muchas personas llegan cerca de la prosperidad y retroceden, no por falta de capacidad, sino por exceso de apego al control. La prosperidad verdadera exige entrega consciente, exige confiar incluso cuando el riesgo aumenta. Dios quita la ilusión de seguridad absoluta. Enseña que la seguridad no está en garantías externas, sino en alineación interna. Mientras necesites certeza total para actuar, te quedarás trabado. La fe madura actúa con dirección, no con garantía. Napoleon Hill observó que los grandes saltos financieros siempre implicaron decisiones tomadas sin todas las respuestas. Personas que confiaron en la visión, incluso cuando los datos todavía estaban incompletos. Eso no es imprudencia, es valentía alineada. Otro aspecto profundo es que Dios quita la necesidad de reconocimiento inmediato. El ego quiere ser visto, aplaudido, confirmado, pero la prosperidad sólida nace en el anonimato del proceso. Tal vez estás en una etapa en la que haces mucho y recibes poco reconocimiento, en la que te sientes invisible. Eso es entrenamiento espiritual. Dios te está enseñando a no depender de la opinión ajena para continuar. Hill decía que quien necesita aplauso pierde el foco. Quien mantiene el foco recibe resultados. La prosperidad no responde a la vanidad, responde a la consistencia.
También existe la remoción del miedo a ser diferente. Prosperar exige desentonar, exige tomar decisiones que la mayoría no toma. Mientras intentas encajar, limitas tu expansión. Dios quita el deseo de aprobación para liberar autenticidad. Si sientes que estás más firme, menos influenciable y menos preocupado por juicios, eso es señal de madurez. Otro punto crítico es la remoción del apego a la identidad de quien sufre. Incluso después de crecer, algunas personas siguen definiéndose por el dolor pasado. Eso crea un conflicto interno. Prosperan, pero se sienten culpables por estar bien. Dios quita esa identidad antes de la prosperidad definitiva. Te invita a honrar el pasado sin vivir dentro de él, a usar el dolor como aprendizaje, no como casa. Hill observó que las personas que no se liberan emocionalmente del pasado terminan creando crisis futuras para justificar dolores antiguos. La prosperidad no convive con la autopunición. Tal vez ahora estás siendo llamado a permitirte vivir bien sin explicarte, a disfrutar sin justificarte, a crecer sin pedir disculpas. Eso es liberación emocional. Otro aspecto importante: Dios quita el miedo a asumir autoridad sobre tu propia vida. Prosperar es asumir que tus decisiones importan, que eres responsable de lo que construyes. Muchas personas prefieren culpar al mundo antes que asumir ese poder. Cuando Dios empieza a colocarte en posiciones de liderazgo, aunque sean pequeñas, observa cómo reaccionas, si huyes o si asumes. La prosperidad sigue a quien asume. Y aquí entra una verdad poderosa. La fe no es esperar pasivamente. La fe es actuar alineado incluso cuando el escenario no coopera. Dios quita la fe infantil, basada solo en pedir, y desarrolla una fe madura, basada en acción consciente. Hill decía que desear sin actuar es fantasía. La prosperidad responde a deseos ardientes sostenidos por acción persistente. Si te están empujando a actuar, a decidir y a posicionarte más, eso es una señal clara de que el proceso está entrando en su fase final. Déjame hacerte una pregunta importante antes de seguir. ¿Sientes que algo dentro de ti está muriendo para que algo mayor pueda nacer? Coméntalo. Ese reconocimiento cierra ciclos internos. Después de que Dios quita todo lo que necesitaba ser quitado, la prosperidad no llega con ruido, llega con alineación. Napoleon Hill observó que el verdadero punto de virada rara vez es explosivo. En la mayoría de los casos es silencioso, casi discreto. La persona cambia por dentro antes de que cualquier cosa cambie por fuera. La primera señal de que la prosperidad comenzó a manifestarse no es dinero, es paz. Una paz extraña, firme, que no depende de circunstancias. Incluso antes de que aparezcan resultados, sientes que algo encajó. La ansiedad disminuye, la prisa desaparece, la comparación pierde fuerza. Eso es señal de alineación interna. Hill decía que cuando la mente entra en coherencia con el propósito, las oportunidades comienzan a surgir de forma natural, no como suerte, sino como consecuencia. Las personas correctas aparecen, las conversaciones fluyen, las ideas toman forma, las puertas se abren sin que tengas que forzarlas. Otra señal clara es la claridad. Empiezas a saber qué hacer y qué no hacer. Decisiones que antes causaban conflicto, ahora se resuelven con facilidad. Eso ocurre porque la confusión fue removida junto con los patrones antiguos. La prosperidad exige una mente limpia. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que estás atrasado, dejas de correr detrás, comienzas a actuar con precisión. Hill reforzaba que las personas prósperas no hacen más cosas, hacen las cosas correctas. La prosperidad comienza a manifestarse cuando trabajas sin desesperación, planificas sin ansiedad y ejecutas sin miedo.
Otra señal importante es que empiezas a atraer colaboración en lugar de resistencia. Las personas comienzan a confiar en ti, a pedir tu opinión, a invitarte a proyectos. Eso pasa porque tu energía dejó de ser defensiva y pasó a ser constructiva. Dios no libera prosperidad para quien todavía está peleando contra el mundo. La libera para quien está alineado con su propia misión. Cuando termina la lucha interna, empieza el flujo externo. Hill observó que en esta etapa la persona deja de querer demostrar algo a alguien. Simplemente construye. Y cuanto menor es la necesidad de probar, mayor es la autoridad natural que aparece. También hay un cambio en la manera de relacionarte con el dinero. Ya no lo ves como solución emocional ni como amenaza. Se vuelve herramienta. Los recursos comienzan a circular con más fluidez, porque ya no los retienes por miedo ni los desperdicias por impulso. La verdadera prosperidad es estabilidad emocional con expansión material. Una no existe sin la otra. Otro punto marcado es que el miedo al futuro disminuye drásticamente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en tu capacidad de adaptarte. Hill decía que la autoconfianza es el activo más valioso de cualquier persona próspera. Percibes que incluso si algo saliera mal, sabrías qué hacer. Esa certeza cambia todo. Libera la acción consistente. Dios también empieza a probar la prosperidad en pequeñas dosis. Ganancias iniciales, resultados parciales, oportunidades moderadas. Eso no es limitación, es consolidación. La prosperidad que llega demasiado rápido y sin base cae con la misma velocidad. Si ahora estás recibiendo pequeñas victorias, celébralas. Son la confirmación de que el proceso funcionó. Otra señal clara es que comienzas a inspirar a otras personas sin intentarlo. Tu postura cambia, tu manera de hablar cambia, tu presencia cambia. Hill observó que las personas alineadas elevan el ambiente de forma natural. Y aquí viene un punto crucial. Cuando la prosperidad comienza, Dios observa cómo reaccionas. Si vuelves al ego, el flujo se frena. Si mantienes humildad y propósito, el flujo crece. La prosperidad se sostiene por carácter, no solo por estrategia. Tal vez todavía no estés viendo todo lo que esperas, pero si llegaste hasta aquí, entiende esto. Nada fue en vano. Todo lo que fue removido abrió espacio para algo mucho mayor. Y déjame decirte algo con claridad. Cuando Dios quita, nunca deja vacío. Prepara, ajusta, alinea y en el tiempo correcto, entrega. Si sientes que pasaste por pérdidas, rupturas, silencios y profundos desajustes, pero al mismo tiempo notas una fuerza nueva surgiendo, eso es señal de que la prosperidad no está lejos. Ya comenzó por dentro. Y si este contenido habló contigo, dale like, compártelo y suscríbete al canal. No llegaste hasta aquí por casualidad. 33 preguntas y respuestas largas en español. 1. ¿Por qué Dios quita antes de prosperar? Porque la prosperidad verdadera no empieza cuando algo entra, sino cuando algo incompatible sale. Muchas personas creen que la bendición comienza con una puerta que se abre, pero muchas veces comienza con una puerta que se cierra. Dios no quita por crueldad, quita por coherencia. Remueve lo que ya no combina con el destino que preparó para ti. Y aunque eso duela, esa limpieza es parte de la construcción de una vida más estable, más madura y más alineada. 2. ¿Por qué ese proceso suele ser tan doloroso? Porque no se trata solo de perder cosas externas, se trata de desprenderte de lugares emocionales donde construiste seguridad. A veces, Dios no solo te quita personas, también te quita versiones antiguas de ti mismo. Y perder una identidad conocida, aunque sea limitada, genera incomodidad. El dolor muchas veces viene de dejar atrás lo familiar, no necesariamente lo correcto. 3. ¿Qué es lo primero que Dios suele quitar antes de prosperarte? La identidad antigua.
Esa versión que se acostumbró a sobrevivir, a pedir permiso, a pensar pequeño, a aceptar menos de lo que realmente podía sostener. Mientras esa identidad siga viva, la prosperidad no encuentra espacio. Dios no puede establecer abundancia estable sobre una mente que todavía se ve pequeña. 4. ¿Por qué personas cercanas se alejan durante este proceso? Porque no todos fueron llamados a caminar contigo hasta el próximo nivel. Algunas personas estaban conectadas contigo por tu etapa anterior, por tus heridas, por tus limitaciones, por tu necesidad de ser comprendido. Cuando tu vibración cambia, muchos vínculos dejan de sostenerse. No siempre porque sean malos, sino porque ya no combinan con tu nueva dirección. 5. ¿Dios quita personas o solo las revela? Muchas veces solo las revela. Las circunstancias muestran quién te ama de verdad, quién te toleraba mientras eras pequeño y quién se sentía cómodo con una versión de ti que no amenazaba su propia comodidad. La prosperidad expone lealtades falsas, y esa revelación, aunque duela, es misericordia. 6. ¿Por qué justo cuando quiero cambiar de vida parece que todo se derrumba? Porque la estructura vieja necesita caer para que la nueva pueda levantarse. Muchas veces interpretamos el desorden como castigo, cuando en realidad es demolición estratégica. No puedes construir una vida grande sosteniendo cimientos pequeños. Si todo parece desacomodarse, quizá Dios no está destruyendo tu futuro. Está desarmando lo que impediría sostenerlo. 7. ¿Qué patrones mentales Dios suele quitar antes de la abundancia? La comparación, la ansiedad, la culpa por querer más, el miedo a fallar, el miedo a ser visto, la necesidad de agradar, la mentalidad de víctima, la idea de que dinero y espiritualidad no pueden caminar juntos. El perfeccionismo, la prisa emocional y la creencia de que no eres digno de una vida mayor. 8. ¿Por qué antes de prosperar aparece tanta confusión mental? Porque lo viejo está muriendo y lo nuevo todavía no terminó de formarse. Es una etapa de transición interna. La confusión no siempre significa atraso, a veces significa reestructuración. Tu mente ya no logra funcionar del todo con las creencias antiguas, pero aún está aprendiendo a sostener una nueva visión. 9. ¿Qué significa sentir que ya no encajo en ciertos lugares? Significa que tu interior cambió antes que tu entorno. Lo que antes te alimentaba, ahora te drena. Lo que antes te entretenía, ahora te pesa. Eso no es soberbia, es señal de que tu espíritu está pidiendo un nuevo tipo de ambiente, uno más alineado con la persona en la que te estás convirtiendo. 10. ¿Por qué Dios quita la necesidad de agradar a todos? Porque nadie sostiene prosperidad real viviendo para ser aceptado. Cuando dependes de aprobación, negocias tu voz, tu visión y tu verdad. Y la abundancia exige posicionamiento. Exige que puedas sostener decisiones aunque no todos las entiendan. Dios te libera de la aprobación para conectarte con la convicción. 11. ¿Qué relación hay entre merecimiento y prosperidad? Toda. Nadie sostiene por mucho tiempo lo que internamente cree no merecer. Puedes recibir, pero si tu subconsciente se siente indigno, terminarás perdiendo, saboteando o retrocediendo. Por eso Dios toca primero tu percepción de valor. Antes de prosperarte, confronta tu sentimiento de pequeñez. 12. ¿Por qué algunas personas sienten culpa por desear una vida mejor? Porque fueron educadas bajo ideas distorsionadas. Que querer comodidad es egoísmo. Que soñar en grande es arrogancia. Que tener dinero te aleja de Dios. Que sufrir te hace más puro. Pero la prosperidad sana no es pecado. Es herramienta. Y Dios necesita quitar esa culpa falsa para que recibas sin traicionarte. 13.
¿Qué significa que Dios quite la relación equivocada con el dinero? Significa que el dinero deja de ocupar un lugar emocional desequilibrado. Ya no es ídolo, pero tampoco enemigo. Ya no es salvación, pero tampoco amenaza. Se convierte en herramienta. Cuando eso ocurre, el dinero deja de controlarte emocionalmente y empieza a servir a tu propósito. 14. ¿Por qué algunos proyectos pierden sentido justo antes de prosperar? Porque no todo lo que parecía prometedor era compatible con tu destino final. Hay caminos que funcionaban para una etapa, pero no para la siguiente. Cuando algo pierde energía dentro de ti, no siempre es fracaso. Muchas veces es realineamiento. Dios no sostiene con recursos una ruta que ya no coincide con quien te estás volviendo. 15. ¿Por qué Dios quita la prisa emocional? Porque la prisa vibra carencia. Quien corre desesperadamente demuestra que todavía no confía en el proceso. La prosperidad madura no nace de ansiedad, nace de precisión. Dios desacelera a quien ama para enseñarle a caminar con dirección y no con desespero. 16. ¿Qué significa que Dios quite el miedo a perder? Significa que está rompiendo tu apego. Mientras vivas con miedo a perder, seguirás aferrado a cosas, personas, resultados o estatus. Y el apego es una forma refinada de escasez. Dios te enseña a no definirte por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostener internamente. 17. ¿Por qué Dios confronta viejas creencias familiares sobre dinero? Porque muchas veces la escasez no es solo financiera, es heredada mentalmente. Frases como el dinero corrompe, rico no entra al cielo, trabajar hasta agotarte es la única forma, o eso no es para gente como nosotros, crean cárceles invisibles. Dios necesita desmontar esas paredes antes de levantarte. 18. ¿Por qué algunas emociones viejas vuelven cuando estoy a punto de cambiar? Porque no todo lo reprimido fue sanado. A veces, antes de prosperar, viejas heridas regresan no para destruirte, sino para ser cerradas de verdad. Tristezas, recuerdos, sentimientos de rechazo o insuficiencia pueden volver a la superficie porque ya no pueden seguir escondidos si tú vas a sostener algo mayor. 19. ¿Qué significa que Dios quite la identidad de superviviente? Significa que ya no puedes seguir viviendo solo resolviendo problemas, apagando incendios o definiéndote por la lucha. La prosperidad exige una identidad nueva, una mente capaz de construir, disfrutar, organizar, expandir y servir. Mientras te sigas viendo solo como alguien que resiste, te costará convertirte en alguien que multiplica. 20. ¿Por qué Dios permite aislamiento temporal? Porque el ruido externo muchas veces impide escuchar la dirección interna. El aislamiento temporal no siempre es abandono. Puede ser una protección. Es un espacio donde las voces ajenas bajan para que la tuya y la dirección de Dios puedan finalmente ser escuchadas con claridad. 21. ¿Qué hábitos Dios suele quitar antes de una nueva etapa? Hábitos automáticos, dispersión, procrastinación, consumo emocional, pérdida de tiempo, exceso de entretenimiento vacío, conversaciones que drenan energía, dependencia de aprobación, rutinas sin propósito y costumbres que sostenían una versión de ti que ya quedó pequeña. 22. ¿Por qué la prosperidad no se sostiene en ambientes pequeños? Porque el ambiente influye sobre pensamiento, lenguaje, foco y energía. Si estás rodeado de queja, miedo, crítica constante y mediocridad emocional, tu mente intentará avanzar mientras todo a tu alrededor la arrastra hacia abajo. Dios muchas veces te separa de ciertos ambientes para proteger tu próxima etapa. 23. ¿Qué significa que Dios quite relaciones basadas en dependencia? Significa que está rompiendo lazos que no nacían del amor maduro, sino del miedo, la carencia, la costumbre o la necesidad emocional. Relaciones débiles se rompen cuando empieza la expansión.
relaciones sanas maduran junto contigo. La prosperidad no puede sostener vínculos que se alimentan de estancamiento. 24. ¿Por qué Dios quita la necesidad de explicar todos mis planes? Porque la madurez espiritual habla menos y construye más. No todo necesita ser anunciado, no todo necesita ser validado. Muchas de las decisiones más grandes nacen en silencio. Cuando Dios fortalece tu interior, también reduce tu necesidad de contarle todo al mundo. 25. ¿Qué significa que Dios quite la tolerancia al desorden? Significa que te está preparando para administrar más. Antes de prosperar, muchas personas sienten ganas intensas de organizar la casa, el tiempo, las finanzas, el ambiente y hasta la mente. No es casualidad. El orden externo muchas veces refleja una preparación interna para sostener abundancia. 26. ¿Por qué Dios confronta mi sentido de propósito antes de prosperar? Porque la prosperidad sin propósito destruye, distrae o vacía. Dios no quiere solo darte recursos, quiere que esos recursos tengan dirección. Antes de prosperar a alguien, afina el para qué. Cuando el propósito se vuelve más claro, la abundancia deja de ser fantasía y empieza a tener sentido espiritual. 27. ¿Por qué Dios quita la idea de que alguien va a salvarme? Porque la prosperidad no llega como rescate mágico, llega como construcción. Dios fortalece tu autonomía interna, te enseña a confiar en la capacidad que Él mismo puso en ti. Cuando desaparecen ciertos apoyos externos, muchas veces no es abandono, es entrenamiento. 28. ¿Por qué el ego necesita ser removido antes del crecimiento? Porque el ego rígido no aprende, no se adapta y no escucha corrección. Puede aparecer como orgullo, pero también como autosabotaje, resistencia, necesidad de tener razón o dificultad para cambiar de estrategia. La prosperidad exige humildad estratégica, exige que sigas siendo aprendiz. 29. ¿Qué miedo final suele aparecer cuando la prosperidad ya está cerca? El miedo a sostener, miedo a perderlo todo, miedo a no dar la talla, miedo a decepcionar, miedo a no saber manejar el nuevo nivel. Muchas personas no retroceden por falta de talento, sino por miedo a lo que ocurriría si realmente les fuera bien. 30. ¿Cómo saber si la prosperidad ya empezó a manifestarse? No solo por dinero. Primero aparece como paz, claridad, menos ansiedad, menos comparación, más precisión en decisiones, mayor confianza interna, relaciones más limpias, colaboración natural, pequeños resultados y una sensación de que algo por dentro finalmente encajó. 31. ¿Por qué el primer signo de prosperidad suele ser la paz? Porque la paz muestra alineación interna. El dinero puede entrar rápido y salir rápido, pero cuando la paz llega antes de los resultados, significa que tu mente dejó de pelear con el proceso. Y cuando la lucha interna termina, el flujo externo empieza. 32. ¿Por qué incluso personas alineadas atraviesan caídas? Porque la caída temporal no siempre es destrucción, muchas veces es ajuste, consolidación y entrenamiento. Dios observa cómo reaccionas cuando algo oscila. Si entras en pánico, revelas dependencia. Si analizas y corriges con calma, revelas madurez. La prosperidad sólida necesita esa base. 33. ¿Cuál es la gran conclusión de todo este proceso? Que nada de lo que Dios removió fue inútil. No fue castigo, fue preparación, fue limpieza, fue alineación. Fue amor al destino que preparó para ti. La prosperidad verdadera no comienza en el bolsillo, comienza en el ser. Y cuando Dios decide establecerte, primero te vacía de todo lo que no puede entrar contigo al próximo nivel. Final ultraviral en español. Y ahora quiero que escuches esto con toda la fuerza de tu alma. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad.
No fue solo porque te dio curiosidad, no fue solo porque apareció este video en tu pantalla. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti ya sabía que necesitaba escuchar esta verdad. Porque tal vez llevas tiempo sintiendo que estás perdiendo demasiado, que todo se está moviendo, que nada está firme, que personas se alejaron, que planes murieron, que partes de ti están quedando atrás y no entendías por qué, pero ahora sí lo entiendes. Dios no te estaba destruyendo, te estaba preparando, no te estaba vaciando para dejarte solo. Te estaba vaciando para poder llenarte con algo que no se rompe, que no se cae con el primer golpe, que no desaparece por miedo, por ansiedad ni por inmadurez. Lo que salió de tu vida no siempre era malo, pero ya no era compatible con la persona que necesitas ser para sostener la prosperidad que viene. Así que no confundas silencio con abandono. No confundas pérdida con castigo. No confundas incomodidad con derrota. Muchas veces, justo antes de la mayor expansión, Dios permite la mayor limpieza. Y si hoy te sientes diferente, más firme, más consciente, menos desesperado, aunque todavía no veas todo listo, ese ya es el mayor signo de que la prosperidad comenzó. Porque siempre comienza por dentro, siempre. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios esta frase: Dios me está preparando para prosperar. Escríbela con fe, escríbela como una declaración, escríbela como quien cierra una etapa y abre otra. Porque hay momentos en la vida en los que una frase no es solo una frase, es una decisión, es una llave, es un pacto con la nueva versión de ti. Y si este mensaje habló contigo, dale like a este video. Compártelo con alguien que hoy necesita entender por qué está perdiendo tanto y por qué eso no significa que su historia terminó. Al contrario, puede significar que la verdadera historia apenas está comenzando. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no vienes solo a escuchar motivación. Aquí vienes a entender procesos, a fortalecer tu mente, a madurar tu fe y a prepararte para una prosperidad que no dependa de suerte, de aplauso ni de escenarios perfectos. Recuerda esto: cuando Dios quita, no siempre está cerrando algo. Muchas veces está despejando el camino, y cuando finalmente entrega de una manera que permanece. Tu vida no está en pausa, tu vida está siendo alineada. Y lo que viene después de esa alineación puede ser mucho más grande de lo que hoy alcanzas a imaginar.